Vamos a hablar ahora sobre el motor eléctrico, esta máquina tan esencial para las actividades que hacemos día con día. Analizaremos el funcionamiento de este motor, la dirección de las fuerzas y de esta manera comprenderemos por qué funciona un motor eléctrico. En la figura tenemos representado de manera esquemática un motor eléctrico sencillo. ¿En qué consiste este motor? Consiste en la combinación de dos polos magnéticos. Tenemos un polo magnético norte, un polo magnético sur, y sabemos que entre ellos va a existir un campo magnético que va a fluir del polo norte hacia el polo sur. Este campo magnético está representado mediante los vectores en color negro. Dentro del campo magnético va a estar colocado un alambre que forma una trayectoria cerrada. Este alambre puede dar una o más vueltas. Generalmente se tiene un gran número de vueltas. Por este alambre va a fluir corriente eléctrica. La corriente está representada con los vectores en color verde. La corriente va a fluir un determinado número de vueltas y después de dar ese número de vueltas va a salir de la espira, cerrando el circuito con la fuente de energía. El principio de funcionamiento del motor eléctrico es bastante sencillo y está relacionado con la fuerza magnética sobre un conductor con corriente. Analicemos cómo sería la fuerza magnética en cada una de las partes que integran este rectángulo o la espira de corriente. Vamos a dar vuelta a la figura para observar mejor cómo serían esas fuerzas. En esta parte de la espira tenemos corriente fluyendo de derecha a izquierda. El campo magnético va a ir hacia abajo. De un tema anterior sabemos que se puede aplicar la regla del tornillo para determinar cuál es el sentido de la fuerza que actúa sobre un conductor con corriente. Si aplicamos la regla del tornillo, iniciando en el vector en color verde y terminando en el vector en color negro, veríamos que ese tornillo tendría que girar en sentido antihorario. Si un tornillo gira en sentido antihorario, va a salir del plano de la figura. Y eso quiere decir que tenemos en esta parte del conductor una fuerza que va a ir hacia arriba. ¿Qué pasa aquí? Tenemos la corriente fluyendo en dirección opuesta, ahora de izquierda a derecha. Si aplicamos la regla del tornillo, veríamos entonces que el tornillo tiene que moverse en sentido horario. Si hacemos que un tornillo se mueva en sentido horario, el tornillo va a entrar al plano de la figura. Por lo tanto, la fuerza en esta parte del conductor va a ser hacia abajo. Fuerza aquí hacia arriba, fuerza acá hacia abajo. ¿Qué ocurre en los lados? Tanto en este segmento como en este otro, la corriente fluye paralela al campo magnético. Siempre que tengamos una corriente fluyendo de manera paralela al campo magnético, no va a haber fuerza actuando sobre el conductor. Por lo tanto, en esta parte de la espira y en esta otra parte no hay fuerza magnética presente, solamente hay fuerza aquí y acá. Recordemos, aquí la fuerza va a ser hacia arriba, acá la fuerza va a ser hacia abajo. Y eso produce entonces un movimiento de la espira que sería de esta manera. ¿Qué pasa cuando la espira ocupa ahora esta posición? Pues que la corriente ahora tiene un sentido inverso. Por lo tanto, aquí la fuerza va a ser hacia abajo y acá la fuerza es hacia arriba. Nuevamente, a los lados la fuerza magnética es igual a cero. ¿Qué va a ocurrir ahora con la espira? Se va a mover en sentido opuesto. Cuando llegue a esta posición, nuevamente recupera el sentido original. Cuando llegue acá, se mueve en sentido opuesto. Ahora no observamos que un motor tenga este movimiento, no nos sería de utilidad un motor que esté cambiando constantemente su dirección. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, pues que la corriente siempre está fluyendo en una misma forma en la espira, siempre está fluyendo dando vueltas en una sola dirección. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que el motor no haga ese movimiento de girar primero en una dirección y luego girar en otra? Pues el secreto está en que se tiene que invertir constantemente el sentido de la corriente, de tal manera que cuando estemos considerando esta situación, la fuerza aquí es hacia arriba, la fuerza acá es hacia abajo, la espira se mueve
Y llegando acá, la corriente debe haber cambiado de dirección antes de este punto, de tal manera que no fluya en este sentido, sino que ahora fluya en otra dirección, la dirección contraria. De tal manera que del lado izquierdo se obtenga siempre una fuerza hacia arriba y del lado derecho una fuerza hacia abajo. Eso permite que el motor gire en una sola dirección, ya sea de esta manera o bien en sentido opuesto. ¿Cómo se puede lograr que la corriente dentro de la espira vaya cambiando constantemente su dirección? Bueno, pues hay dos formas. Una de ellas es proporcionando una corriente que en sí misma vaya cambiando su sentido. Y la otra es mediante el uso de un conmutador. Un conmutador es una especie de anillo que está dividido en secciones. Y esas secciones permiten que conforme la espira vaya dando vueltas, vaya tomando la corriente en sentido opuesto. Y de esta manera va a fluir en diferentes direcciones, manteniendo así el mismo sentido de giro del motor. Un motor entonces es una máquina relativamente sencilla, es una máquina en la cual están presentes tanto la electricidad como el magnetismo y se manifiesta nuevamente una fuerza magnética sobre conductores con corriente.